Buen día, niños, espero que estén muy bien, Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles otra lección de las que hemos estado viendo. Si recordamos, la semana pasada vimos con la maestra Anabela los 10 mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra. Si recordamos, hoy vamos a continuar, pero primero quiero que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojitos para orar, ¿ok? Señor, gracias te amo, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque podemos estar aquí para buscar de tu palabra, Señor, para conocer más. En esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender tu mensaje, Señor, y a que quede guardado en nuestro corazón. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, niños, pues como vimos con la maestra Anabela, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios quería darle esos mandamientos al pueblo, ese mensaje, ¿verdad? Para que al pueblo le fuera bien, ¿sí? Para que ellos respetaran a Dios, amaran a Dios, pero también amaran a su prójimo. Yo sé que algunos de ustedes se saben, pues, los mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, ¿verdad? Todos los mandamientos que Dios nos da son por algo muy bueno, ¿verdad? Son porque debemos tener una relación de armonía con Dios, de amor, pero también con nuestro prójimo, ¿sí? Para que en la vida nos vaya bien. Ese fue un poquito de lo que vimos con la maestra Anabela. Y hoy quiero platicarles un poco más. También dice, esta lección se llama Los profetas hablaron la palabra de Dios, ¿sí? Los profetas hablaron la palabra de Dios. Y se encuentra en Jeremías, ¿sí? En el capítulo 1 de Jeremías capítulo 1, ¿sí? Ahí se encuentra esta historia, ¿sí? Jeremías, dice la Biblia, que era un profeta de Dios, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un profeta? ¿Ustedes saben? Pues un profeta es alguien inspirado por Dios, ¿sí? Que habla en el nombre de Dios anunciando lo que va a pasar, ¿sí? Anunciando un mensaje de salvación, un destino, ¿verdad? Ya sea de salvación o que no es de salvación, ¿verdad? Sino tal vez de tragedias o cosas así. Dice la Biblia, fíjense cómo les contaba, que Dios quería darles el mensaje al pueblo, ¿sí? Primero les dio las tablas de piedra para que ellos guardaran los mandamientos, para que les fuera bien. ¿Y qué pasó? Ellos no respetaron los mandamientos, a pesar de que Dios le habló a Moisés, le habló al pueblo y les dijo, estos son los mandamientos que tienen que seguir. Ellos siguieron pecando, haciendo lo que querían, ¿sí? Siguieron ofendiendo al prójimo, siguieron haciendo muchas cosas que los dañaban y que ofendían a Dios. Entonces Dios, después de eso, Dios quería seguir hablándoles, salvarlos y mandó a profetas, como les digo, que son los que llevan un mensaje de Dios, ¿sí? Las personas que Dios les revela un mensaje y ellos lo dicen al pueblo. Entonces Dios dijo, pues ahora les voy a hablar por medio de profetas, ¿sí? Un profeta es como, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tu mamá está en la cocina ocupada y tu papá está en la cochera lavando el carro, supongamos, ¿verdad? Y tu mamá a su hijo le dice que le lleve un mensaje que le lleves un mensaje a tu papá. Entonces vas con tu mamá, te dice el mensaje y luego vas con tu papá y le entregas el mensaje, ¿verdad? Así es un profeta de Dios, inspirado por Dios. Escuchaba el mensaje que Dios tenía que darle, Dios le decía lo que tenía que decir y él le decía al pueblo lo que el pueblo debería escuchar, ¿verdad? Para que le fuera bien, para que dejaran su pecado. Entonces ese es un profeta. Pero dice la Biblia que tampoco escucharon a los profetas, ¿verdad? Imagínense qué triste, que Dios quería hablarles y la gente seguía pecando. Hoy en día todos hemos pecado y somos humanos y seguimos pecando, pero Dios nos habla para que dejemos de hacerlo, ¿sí? Pero como les digo, pues es difícil ser perfectos, no somos perfectos, pero Dios nos ayuda a ser mejores y a dejar el pecado atrás. Entonces tenemos que esforzarnos para seguir sus mandamientos, seguir su palabra, lo que Dios quiere decirnos. Entonces, como les decía, esta historia que está en Jeremías capítulo 1 nos habla de un profeta, ¿sí? Que justamente se llama Jeremías, porque es el libro de Jeremías, es su libro. Entonces fíjense, qué interesante esta historia de Jeremías, que fue un profeta de Dios, ¿sí? Lo podemos encontrar ahí, en Jeremías 1, y dice la Biblia que Dios le habló, ¿sí? Dios le habló a Jeremías y le dijo, Jeremías, ¿sí?
te voy a poner por profeta para las naciones, ¿sí? Pero ¿qué creen que Jeremías le dijo a Dios? Le dijo, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. O sea, Dios le dijo, Jeremías, ¿verdad? Escúchame, tú vas a ser nombrado profeta para las naciones. Y yo creo que a Jeremías le dio miedo y dijo, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo yo voy a ser un profeta? Y le dice Jeremías a Dios, pero yo soy joven, yo no sé hablar. O sea, a mí me da pena, yo no voy a saber qué palabras decir, ¿verdad? Y le dijo Dios, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. ¿Sí? Luego dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Dios le dijo a Jeremías, tranquilo, no te va a pasar nada, yo estoy contigo, vas a ir a donde yo te mande, ¿sí? Vas a hablar lo que yo te diga. Y le dijo, yo he puesto en tu boca mis palabras. ¿Se fijan? Un profeta es alguien que no habla lo que él quiere decir, habla lo que Dios pone en su boca, ¿verdad? No cualquier cosa. Entonces, imagínense esto. Dios apartó a Jeremías para una misión especial, él tenía que ser profeta, ¿sí? Y Jeremías pues tenía miedo como todos nosotros. Si alguien hoy te dijera que vas a ser profeta o vas a hacer alguna cosa, tal vez tú dices, no, pero es que yo tengo miedo, es que yo no sé hacer eso, ¿verdad? Pero sabes que Dios está contigo, así como estuvo con Jeremías. Entonces, dice la Biblia que Jeremías fue un profeta de Dios, a pesar de que él al principio tuvo miedo y dijo, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero yo no sé hablar, pero ¿qué voy a decir? Dios dijo, no te preocupes, yo voy a poner en tu boca mis palabras, vas a hablar lo que yo te diga y te doy autoridad sobre naciones y reinos. Imagínense, yo creo que Jeremías estaba un poquito como que asustado, pero finalmente Jeremías fue un profeta de Dios, confió en Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo, ¿verdad? Y voy a estar contigo a donde quiera que vayas y vas a dar mi mensaje. Entonces, vemos qué importante es que Dios nos escoja para una misión especial, para hablar su mensaje, ¿sí? Y así como Jeremías, pues tal vez tenemos miedo, tal vez dices, pero ¿qué voy a decir? Pero sabes que Dios está contigo así como estuvo con Jeremías, con el profeta Jeremías, ¿sí? Tal vez no quiere decir que tú vayas a ser un profeta o un maestro o un pastor. Y si lo eres, cuando seas grande, pues qué bueno, porque Dios te va a usar. Pero tal vez vas a ser un médico, una enfermera, un abogado, maestro, no sé. En cualquier lugar que tú estés, tenemos que tener el corazón dispuesto para ser como Jeremías y hablar lo que tengamos que hablar, ¿sí? Y servir a Dios con un corazón dispuesto en el lugar que te encuentres, en la misión que Dios te dé, ¿sí? Con los talentos que Dios te haya dado, ¿sí? Entonces tenemos que usarlo para compartir el mensaje de Dios, para compartir los mandamientos de Dios, ¿sí? Y no tener miedo. Tal vez tú dices, es que sí, yo quisiera ser un gran médico, pero es que tengo miedo y cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y cómo voy a tratar con los pacientes y cómo voy a operarlos. Bueno, vas a aprender y Dios va a estar contigo, ¿sí? Por decir un ejemplo, pero en el lugar que Dios te ponga, o ahorita en tu escuela o con tus compañeros, con tus vecinos, a la edad que tienes no importa, Dios puede usarte para que lleves su mensaje, ¿sí? El mensaje de amor se necesita en cualquier lugar, en todo lugar hay necesidad de Dios y debemos pues tener ese corazón para aceptar los mandamientos de Dios. Entonces pues esta lección se trató del profeta Jeremías, ya vimos que es un profeta, ya vimos que Dios estuvo hablando a las personas y no querían entender, aún así seguían pecando, pero Dios seguía hablando, ¿sí? Porque Dios nos ama y nos quiere salvar, nos quiere dar su mensaje siempre, así que pues debemos estar dispuestos a escuchar el mensaje de Dios y a llevarlo a cabo, ¿verdad? A guardar sus mandamientos. Entonces chicos, pues hoy los animo, los invito, ¿sí? A seguir adelante, los invito a no tener miedo en lo que estén haciendo, en sus trabajos, en su tarea. Dios está con ustedes, ¿sí? Dios los conoce desde antes que ustedes nacieran. Dios tiene planes para ustedes,
Ánimos, sigan adelante, tratemos de guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? De ser mejores cada día y pedirle a Dios que nos ayude para seguir adelante. Entonces Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.